Buenas tardes, estamos nuevamente saliendo al aire con el programa Enrique Saúl Buscando la Verdad, siendo esta la clave también para el canal de YouTube. Vamos a grabar el número 114, y habíamos dicho pues no que vamos a ver las iglesias primitivas, ¿no? Las iglesias primitivas. Hemos hecho la iglesia de los romanos, hemos hecho primera y segunda de Corintios. Hoy nos toca la iglesia de los Gálatas, ¿no? Dice su historia, dice la historia, Galacia, ¿no? Galacia fue una provincia romana del distrito de Asia Menor, en Asia Central, ¿no? Pero Asia Menor. Nosotros podemos ver en Hechos 16:6, aquí nos indica, pues, ¿no? Hechos 16:6 dice, atravesando Frigia y la provincia de Galacia. La provincia de Galacia les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. Entonces, todas las cosas a mí me gusta prácticamente comprobar, ¿no? Ahora aquí viene la pregunta. ¿Cuántas iglesias había en esa provincia? Los que me escuchan, yo no sé cuántas iglesias estarán pensando, ¿no? Pero bueno, acá para eso es el estudio que nosotros estamos haciendo. Por eso la pregunta decía, ¿cuántas iglesias de Cristo había en esa provincia? Vamos a ver, ¿no? Hechos 13:14. Hechos 13:14. Dice, ellos pasando de Perge llegaron a Antioquía de Pisidia, y entraron en la sinagoga en el día de reposo y se sentaron. Esta es la iglesia número 1 de la provincia de Galacia. Ustedes pueden comprobar, en las Biblias hay buenos mapas, ¿no? En los viajes de Pablo, ahí encontramos todo lo que yo estoy aquí demostrando con la escritura. Entonces la primera iglesia es Antioquía de Pisidia, ¿no? La segunda, vamos a ver, es Iconio 13:51, capítulo 13, versículo 51. Dice, entonces sacudiendo contra ellos el polvo de sus pies, llegaron a Iconio. Esta es la iglesia número 2 de Galacia, de la provincia de Galacia, ¿no? Conocida pues en la carta del apóstol Pablo como a los Gálatas. 2. Hasta aquí vamos con 2 iglesias, ¿no? Vamos a las 3. Esta se encontraba en Listra, 14, Hechos 14:1. Aconteció en Iconio que entraron juntos en la sinagoga de los judíos y hablaron de tal manera que creyó una gran multitud de judíos, asimismo como de griegos. Bien, vamos 8-10, aquí encontramos la tercera iglesia. Dice, pero y cierto hombre de Listra, ya estamos en Listra, que esa es la iglesia número 3, estaba sentado imposibilitado de los pies como cojo de nacimiento que jamás había andado. Este oyó a Pablo hablar, el cual fijando en él los ojos y viendo que tenía fe para ser sanado. Aquí se va a dar un milagro, pero de auténtico milagro, pues, ¿no? Y dijo a gran voz, levántate derecho sobre tus pies, y él saltó y anduvo. Esa iglesia es la número 3. Vamos a la número 4. Hubo 4 iglesias prácticamente ahí, ¿no? Vamos en Hechos 16:1. Hechos, el capítulo 16:1. Dice, después que llegó a Derbe y a Listra, una vez más se repite el nombre de Listra, pero aquí, después que llegó a Derbe, aquí había allí cierto discípulo llamado Timoteo, hijo de una mujer judía, creyente, pero de padre griego. Entonces, con esto estamos demostrando que en esta provincia había
había 4 iglesias de Cristo. 4 iglesias de Cristo. Y si no, podemos ver, porque también es importante conocer, vamos a ver, Primera de Corintios 16:1, cómo se expresa el apóstol Pablo referente a estas iglesias. Dice, en cuanto a la ofrenda para los santos, haced vosotros también de la manera que ordené en las iglesias. Plural, no dice iglesia, dice en las iglesias de Galacia. Con esto confirmamos pues la existencia de esas 4 iglesias de Cristo en la provincia de Galacia. Bien, entonces, esta carta de Pablo, la carta de Pablo a los Gálatas, parece que es una de las más vehementes. ¿Y qué significa esto? Dícese de lo que se siente o se expresa con firmeza o ímpetu. Esto dice el diccionario Aula. Aquí nosotros podemos darnos de cuenta, denuncia el apóstol Pablo, denuncia la separación de los Gálatas, de la verdad del Evangelio, en términos muy, muy duros. Y eso es lo que vamos a ver, ¿no? Los maestros judaizantes habían venido a ellos para enseñarles a los cristianos gentiles que debían aceptar la circuncisión. Pablo denuncia que tal práctica es como un rechazo al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Veamos Gálatas 5:4. Dice, de Cristo os desligasteis, los que por la ley os justificáis, de la gracia habéis caído. Nosotros, si comparamos esto con lo que sucede en el mundo religioso, hoy sucede exactamente, solamente que yo no sé multiplicado por cuánto le podría poner. Entonces, si nosotros nos estamos dando de cuenta una vez más, de Cristo os desligasteis, los que por la ley os justificáis, de la gracia habéis caído. De la gracia habéis caído. Esos son términos muy duros para el verdadero cristiano, ¿no? Ahí prácticamente está perdiéndose la salvación. Nada más, nada menos que eso, no es mucho, ¿no? Para muchos parece que eso no les interesa la vida eterna, la vida futura, ¿no? Después de la muerte. Pero estos maestros judaizantes de la circuncisión no se daban por vencidos, a pesar de que en el concilio de Jerusalén, los apóstoles, los ancianos, la iglesia en general y en unidad del Espíritu Santo ya habían resuelto esta situación. En el año más o menos 49-50, que es alrededor de donde se escribe también la carta a los Gálatas. Ya, veamos lo que acabo de decir en Hechos, en el libro de los Hechos, el capítulo 15, 1 y 2. Entonces algunos que venían de Judea enseñaban a los hermanos, algunos que venían de Judea. Estos vinieron de allá de Jerusalén, ¿no? Sin contar siquiera con la autorización de los que estaban al frente de la congregación, ¿no? Ellos hicieron por su propia cuenta, hicieron todas esas cosas, ¿no? ¿Y qué les decían? Si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos. ¿Cuánta razón tenía el apóstol Pablo en decirles que el separarse del Evangelio de Cristo era perderse prácticamente la salvación? Bien, sigamos adelante, ¿no? El versículo 2. Como Pablo y Bernabé tuviesen una discusión y contienda no pequeña con ellos, es decir, con los judaizantes, se dispuso que subiesen Pablo y Bernabé a Jerusalén y algunos otros de ellos,
a los apóstoles, a los ancianos, para tratar esta cuestión. Es decir, Pablo, con esta llamada de atención, podríamos decir, él cumplió, pues lógicamente, él fue para allá y demostraron cómo Dios había llamado a los gentiles por él. Vamos a de los versículos 4 al 10 del capítulo 15 mismo. Y llegados a Jerusalén, fueron recibidos, tomarán en cuenta, por la iglesia, por los apóstoles y por los ancianos. Y refirieron todas las cosas que Dios había hecho con ellos. Pero algunos de la secta de los fariseos, que habían creído, se levantaron diciendo: es necesario circuncidarlos y mandarles que guarden la ley de Moisés. Y eso hasta ahora, seguiremos avanzando, ¿no? Seguiremos avanzando. El versículo 6. Y se reunieron los apóstoles, los ancianos, para conocer de este asunto, con toda seguridad, como dice acá, con toda la iglesia, ¿no? Y después de mucha discusión, Pedro se levantó y les dijo: varones, hermanos, vosotros sabéis cómo ya hace algún tiempo que Dios escogió que los gentiles oyesen por mi boca la palabra del evangelio y creyesen. No nos olvidemos que a Pedro Jesús le dijo: y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares aquí será atado arriba, y todo eso, ¿no? Pero él quizá para ese entonces no se dio de cuenta quizá la magnitud. Y lo que es más, ya con el establecimiento de la iglesia, él hace otra profecía prácticamente. Dice, ¿no?, que el llamado era para ustedes, les dijo a los judíos, para vuestros hijos, ¿para cuántos? Para los que están lejos y para cuantos el Señor Dios llamare. Eso está pues aquí el cumplimiento de todas esas cosas, ¿no? Y Dios que conoce los corazones, esto que pensáramos un poquito más, ¿no? Dios que conoce los corazones les dio testimonio dándoles del Espíritu Santo lo mismo que a nosotros. Claro, cuando Pedro, por ejemplo, estuvo con Cornelio, ¿no? Cuando estuvo con Cornelio, ahí se derramó el Espíritu Santo y hablaban lenguas, ¿no? Hablaban lenguas, pero hoy en día nadie lo puede hacer. Y los que dicen que hablan lenguas, pues ni ellos mismos entienden. Eso es lo malo, ¿no? Y ninguna diferencia hizo entre nosotros y ellos, purificando por la fe sus corazones. Por la fe sus corazones. Ahora pues, ¿por qué tentáis a Dios? ¿Por qué tentáis a Dios poniendo sobre la cerviz de los discípulos un yugo que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar? Y el versículo 11 me parece interesante también, ¿no? Antes creemos que por la gracia del Señor Jesús seremos salvos de igual modo que ellos. De igual modo. Es lógico y así es como está establecido, pues, ¿no? Así es como está establecido hoy para estos tiempos definitivamente, ¿no? Entonces, vamos a ver el versículo 28, los religiosos de este tiempo que mucho hablan del Espíritu Santo, que esto, que esto otro, que en fin, para justificar prácticas del Antiguo Testamento. El versículo 28, noten bien, porque ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros no imponeros ninguna carga más que estas cosas necesarias. Fíjense, estos judaizantes que eran los que perseguían a Pablo, ¿a dónde él iba? Le perseguían definitivamente, una persecución muy abierta y muy dura. Y ponían en duda su apostolado inclusive, ¿no? Como que si estuviera fuera de la armonía
con los otros 12 apóstoles. Ese era el propósito de ellos, ¿no? El propósito de ellos. Razón por la cual Pablo hace su defensa de su apostolado en los capítulos 1 y 2 del libro de los Gálatas. E inclusive al final de su tercer viaje de la predicación del apóstol Pablo, los vemos a estos maestros del mal. Veamos, ¿no? Hechos 21:20. Aquí vuelvo a repetir, le perseguían a Pablo de una manera muy, muy tenaz. Dice, cuando ellos oyeron, glorificaron a Dios y dijeron, y a veces, hermanos, ¿cuántos millares de judíos han creído y todos son celosos de la ley? Ya cuando Pablo ya iba a ser llevado prisionero, podemos decirle, ¿no? Este es el inicio prácticamente. Y los versículos 22, dice, ¿qué hay pues? La multitud se reunirá de cierto porque oirán que tú has venido, Y el versículo 27, ¿qué dice? Pero cuando estaban para cumplir, 27 y 28 vamos a leer, ¿no? Pero cuando estaban para cumplir los 7 días, unos judíos de Asia, al verle en el templo, alborotaron a toda la multitud y le echaron mano a Pablo. ¿Y qué decían ellos? Dando voces decían, varones israelitas, ayudad. Este es el hombre que por todas partes enseña a todos contra el pueblo la ley de este lugar, y además de esto ha metido a griegos en el templo y ha profanado este santo lugar. Lo que sigue a continuación de esto, creo que todos sabemos, pues, ¿no? Creo que todos sabemos. Bien, en todo caso, esta carta, veamos, si quieren, podemos leer desde el 27 al 31 para que no nos quedemos con duda, ¿no? Dando voces, esto ya leímos, ¿no? Porque antes habían visto con él en la ciudad de Trófimo de Éfeso, a quien pensaban que Pablo había metido en el templo. Así que toda la ciudad, fíjese en las consecuencias, así que toda la ciudad se conmovió y se agolpó el pueblo. Y apoderándose de Pablo, lo arrastraron fuera del templo e inmediatamente cerraron las puertas. Y procurando ellos matarle, se le avisó al tribuno de la compañía que toda la ciudad de Jerusalén estaba alborotada. Fíjense, la razón hay en Santiago que dice, ¿no?, que la lengua es prácticamente una llama de fuego, ¿no?, que puede hacer grandes cosas. Bueno, ahí me quedo con esto, el desenlace brevemente, ¿no? El centurión o el soldado romano que estaba a cargo de ese sector mandó tropas y lo rescataron. Pero eso no le evitó pues el castigo. Bien, entonces la carta del apóstol Pablo podemos decir que se divide en 5 partes. Primero, el saludo del apóstol Pablo a los Gálatas. Segundo, la defensa de Pablo, que empieza en el capítulo 1, 6 y va hasta el 2, 21. Tercero, la apostasía, óigase bien esto, la apostasía de los Gálatas y el verdadero evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Va a ser puesto en contraste, ¿no? Va desde el capítulo 3, versículo 1, al capítulo 4, el versículo 31. Aplicación práctica del evangelio 4, que va desde el capítulo 5, 1 al 6, 10. Y advertencia y conclusión del 6:11 al versículo 18. Ya, entonces nosotros, ¿cuál fue la apostasía de los Gálatas? Vamos a ver. Primeramente, nosotros vamos a ver en 2 de Pedro 2:1, eso estuvo profetizado, pues, ¿no? Estuvo profetizado
al final toda la palabra de Dios es profecía, ¿no? Profecía que se cumplió. Y lastimosamente, pues hasta el día de hoy se siguen cumpliendo, ¿no? Se siguen cumpliendo. Veamos Primera de Pedro, el capítulo 2, el versículo 1. Dice, pero hubo también falsos maestros en el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros que introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Entonces, todas estas cosas no han parado desde aquel entonces. Se siguen dando. Entonces, ¿qué es una apostasía? Es prácticamente dejar la doctrina de nuestro Señor Jesucristo o un punto de cualquiera de ellos y meter otras cosas que no estén en la doctrina de Cristo. Ejemplo, el guardar el día sábado, el diezmo. Y así yo podría seguir numerando, pero me quedo con esos dos porque siempre he hablado de esos dos factores, ¿no? Entonces, introducir en la doctrina de Cristo el diezmo es anatema. Bueno, vamos viendo, ¿no? Vamos viendo. Dice, vamos ahora sí analizando, ¿no? Vamos al punto 1, al libro de los Gálatas, ¿no? Vamos al punto 1, Gálatas 1:1, hasta el 5 vamos a leer, ¿no? Pablo apóstol, no de hombres ni por hombre, sino por Jesucristo y por Dios el Padre, que lo resucitó de los muertos. El versículo 2, todos los hermanos que están conmigo en la iglesia de Galacia, ese es el saludo, ¿no? Lógicamente, ¿no? Gracia y paz sean a vosotros, de Dios el Padre y de nuestro Señor Jesucristo, el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados, para librarnos del presente siglo malo, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre. ¿Quién o a quién sea la gloria por los siglos de los siglos? Amén. Entonces, aquí nosotros estamos notando por quién es Pablo apóstol. Él dice, no de hombres ni por hombres. Bueno, esta parte creo que no hay mucho que añadir, ¿no? Vamos al versículo 6. Dice, estoy maravillado. ¿Qué significa estar maravillado? Asombrado, con gran asombro. Eso es lo que dice el diccionario, ¿no? Estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó, Decíamos, si nosotros leemos Romanos 10:28, todos los cristianos son llamados desde su inicio de la iglesia, y seguirá siendo así hasta cuando nuestro Señor Jesucristo venga. ¿Qué dice acá? Romanos 8:28 dice, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Los Gálatas fueron llamados. Los Gálatas, podemos decir, empezaron bien, pero estaban terminando mal. Ya seguiremos viendo, ¿no? Bien. Para seguir,
un evangelio diferente, para seguir un evangelio diferente. La pregunta es, ¿hay otro evangelio? No existe otro evangelio, pues. No existe. Veamos nosotros lo que nos dice en 2 de Corintios 11:4. 2 de Corintios 11:4 nos dice, porque si viene alguno predicando a otro Jesús que el que hemos predicado, y si recibís otro espíritu que el que habéis recibido, u otro evangelio que el que habéis aceptado, bien lo toleráis. Los corintios en esto flaquearon, y los gálatas también están siguiendo el mismo camino de los corintios, ¿no? Veamos en 1 de Timoteo 1:3. 1 de Timoteo 1:3, que es relacionado al tema, ¿no? 1:3 nos dice, como te rogué, Pablo, escribiendo a Timoteo, como te rogué que te quedases en Éfeso cuando fui a Macedonia, para que mandases a algunos que no enseñen. El mundo religioso parece que entiende mal. Aquí no dice que enseñen, sino que no enseñen diferente doctrina. Y no hay excusas, pues, porque la doctrina de nuestro Señor Jesucristo encontramos aquí en la Biblia. Claro que a mí, por ejemplo, no me produce ningún rédito, pues, no me produce ningún rédito. Entonces, pero ¿qué es lo que estoy ganando yo? Estoy sirviéndole al Señor, siendo un siervo del Señor, con la esperanza, y por qué no afirmar, decir con la seguridad de que en la vida eterna recibiré algo, ¿no? Recibiré el premio o la salvación eterna. Los que acogen réditos podrán tener, permítame que diga, todo el oro del mundo, pero ni eso les alcanzará para comprar su salvación, porque la salvación no se adquiere con dinero. Bien, entonces vamos al versículo 7, ¿no? Vamos al versículo 7. Y aquí mismo está, dice, no que hay otro evangelio, porque ¿qué es el evangelio? Muchos hasta ahora dicen las buenas nuevas, pero ¿qué las buenas nuevas a quién apuntaba? A la venida de nuestro Señor Jesucristo y su muerte en la cruz para salvar al mundo, ¿verdad? Pero eso ya pasó, pues ya. Entonces, hoy el evangelio, desde el establecimiento de la iglesia, no es otra cosa que la muerte, sepultura y la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Dejó de ser ya las buenas nuevas. Quizá cuando a una persona se le adoctrina, tal vez pues, se podría quizás aplicar esto, ¿no? Pero al final hay que decirle que tiene que participar de la muerte y de la sepultura y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Eso es verdaderamente el evangelio, ¿no? ¿Qué dice aquí? Pero el 7, no es que hay otro evangelio, sino que hay algunos que perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Hechos 15:24, el último texto que leemos, ¿no? Hechos 15, versículo 24 dice, por cuanto hemos oído que algunos que han salido de nosotros, a los cuales no dimos orden, os han inquietado con palabras, perturbando vuestras almas, mandando circuncidaros y guardar la ley. Eso era lo que decían antes. Salieron de la iglesia de Judea, pero no encomendados por su propia cuenta. Bien, con esto termino y continuaremos pues analizando todas estas cosas en los próximos programas. Buenas tardes, muchas gracias.